Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo al Demotech de Acronis. Bueno, gracias por la asistencia. Lo estará impartiendo José Rossi, que es nuestro evangelista técnico. También tengo a mi lado a Iván Sosa y al equipo de Max de parte técnica, que está Juan Carlos y Félix como ingenieros de la marca. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos, es un gusto tenerlos aquí con nosotros. La intención de esta sesión, pues bueno, es dar una presentación técnica de qué es Acronis, cómo funciona, aclarar dudas que ustedes puedan tener. Como dice Nancy, José Rossi es nuestro evangelista técnico, él es responsable de la capacitación de Acronis a nivel Latinoamérica y para nosotros es un gusto poder estar aquí con ustedes. Siéntanse libres de poder levantar la mano, preguntar todo lo que ustedes necesiten. Las personas que están vía remota, pues de igual manera elaboren todas las preguntas que tengan. Es el mejor momento para poder conocer a fondo la marca, cómo funciona nuestra solución y sobre todo aclarar las dudas que puedan tener. Muchas gracias y bienvenidos. Mi nombre es José Rossi. Para la gente que está en línea igual pueden hacer preguntas en cualquier momento y ustedes sobre todo necesitamos también las preguntas. El objetivo de hoy es no hacer un recorrido completo técnico porque la certificación técnica lleva 15 horas. Es más que todo hacer una introducción a dicha presentación, a dicha certificación técnica. Y más que todo abrir el espacio a preguntas de introducción que ustedes puedan tener. Y de hecho, sí, muchos de nuestros partners, incluso clientes, nos conocen y lo oímos bastante como la solución que clonaba los discos o la solución que hacía pequeños respaldos en la máquina personal, ¿no? Y de hecho, el día de hoy seguimos manteniendo True Image como una línea de productos, que es la línea de consumer. Si ustedes la han escuchado, hoy es mucho más que clonación de discos. Pero también hay una línea empresarial y vamos a estar hablando hoy de la línea empresarial. De hecho, nosotros es raro que toquemos un tema como True Image, porque en realidad no lo vendemos así en volumen por canal, aunque se vende a consumer por la página web o en cajitas, como le llamamos. Entonces, vamos a ver que 12.5, que es el producto empresarial, la Acronis Backup 12.5, sí va más enfocado no solo en pymes, sino que pymes medianas y grandes empresas. Esta clasificación usualmente viene de Estados Unidos y en Estados Unidos la clasificación de media empresa para Latinoamérica viene siendo ya una empresa considerable, ¿no? O sea, en Estados Unidos una media empresa son un promedio de 100 equipos, incluyendo servidores y estaciones de trabajo. Entonces, aquí una empresa de 100 no le podemos llamar una pyme, digamos. Ya vendría siendo una empresa mediana, por lo menos. Entonces, ahora vamos a ir por varios temas. Vamos a tratar de ver requisitos técnicos, vamos a tratar de ver instalación, vamos a tratar de ver registro de agentes y por último vamos a ver algunas características diferenciadoras del producto y tratar de mostrárselas también. Como primero una introducción quizás a Backup 12.5. Hay dos ediciones de Backup 12.5 únicamente, está la estándar y está la avanzada. No voy a hablar de licenciamiento acá, para eso está Nancy, para eso está Iván, para eso está el resto del equipo, pero sí hay diferencias técnicas entre la estándar y la avanzada. La avanzada es la que por defecto tratamos de posicionar en todos los negocios, porque es la que tiene todas las características. Estándar viene siendo una segunda opción para cuando un cliente nos dice, oye, yo tengo un escenario muy pequeño, y por muy pequeño me refiero 5 dispositivos aproximadamente. No es una limitante técnica, o sea, pueden registrar más en la edición estándar, pero por características que le faltan al estándar, ya con un volumen más grande se vuelve complicada la administración. En cuanto a plataformas soportadas o cosas que podemos respaldar, está toda esa lista que están viendo justo en pantalla, estos cuadros. Tenemos, no lo voy a dividir por marca, lo voy a dividir por tipo de carga de trabajo. Tenemos en la parte de servidores está Windows Server y tenemos Linux también. En Linux hay un rango de kernel que soportamos, por tanto muchas distribuciones Red Hat, Ubuntu, SUSE que podemos respaldar. Por otro lado tenemos móviles y estaciones de trabajo, tenemos Windows en PC y aquí una cosa importante es que soportamos desde XP, o sea podemos respaldar todavía XP hasta 10 y en Windows Server desde 2003 hasta 2019 ahora. Y en la parte de las móviles de Apple también tenemos Mac, hacemos respaldo de Mac. Y en móviles hacemos respaldo de dispositivos iOS y dispositivos Android. Nos movemos a otra categoría, tenemos la parte de hipervisores.
tenemos VMware y Hyper-V, vamos a llamarlo en un primer nivel. Y luego tenemos el resto que ya vendrían siendo Oracle, Red Hat, KVM y Citrix Xen Server. Y aquí hay que agregarle, esto fue hace semana y media, Nutanix también. Entonces ya soportamos Nutanix para respaldarlo, además de esto que tenemos en la lista. ¿Por qué Hyper-V y VMware en un primer nivel? ¿Por qué los estoy separando? Porque con ellos tenemos una mayor integración. Tenemos lo que llamamos respaldo sin agente. Es decir, que el agente lo instalo a nivel del hipervisor y este me respalda todas las máquinas virtuales que están abajo de ese hipervisor, sin necesidad de instalar nada en cada máquina virtual. El resto de hipervisores, ahí sí tenemos por APIs de ellos o por cualquier otra cosa, tenemos que instalar el agente en cada máquina virtual. Esa es la principal diferencia técnica en los hipervisores que tenemos soportados. Luego tenemos aplicaciones, tenemos del lado de Microsoft las importantes Exchange, SQL, SharePoint, Active Directory, y por aquí va a aparecer también Oracle Database que podemos respaldar. ¿Por qué las ponemos separado? Obviamente un SQL va a vivir dentro de un, bueno, ahora ya no es regla, pero típicamente dentro de un Windows Server. Porque a estas aplicaciones, al momento de respaldarlas, hacemos un respaldo granular. O sea, yo puedo hacer respaldo de la máquina completa y le digo que incluye el SQL Server. Entonces, a la hora de recuperar, puedo recuperar la máquina completa o puedo recuperar una o varias de las bases de datos en una o varias de las instancias que están adentro de esa base de datos. ¿Cuál es la granularidad? En SQL llegamos hasta la base de datos, no puedo recuperar una tabla, eso ya no lo tenemos. En Exchange puedo recuperar buzones y elementos dentro de un buzón específico o la base completa de buzones. Y en SharePoint también elementos puntuales. Y en cuanto a cloud, tenemos infraestructura como servicio Azure y Amazon, o sea, máquinas virtuales en estos dos. También Google, que no aparece acá, pero también se respaldan máquinas virtuales de Google. Y también, que se me hizo, Office 365. Que está aquí. Y ahí respaldamos por el momento Exchange Online. Office 365 en 12.5, por el momento solamente Exchange Online, pero ya de hecho en nuestra línea cloud ya soportamos Exchange OneDrive y SharePoint Online, así que pronto también llegará el soporte para la línea on-premise de esas otras cosas. Y creo que con eso cubrimos la mayoría de plataformas, si no es que todas las que tenemos. Claro que cada una de las instalaciones es distinta, sobre todo ya cuando nos vamos a especializar, por ejemplo, en hipervisores y demás, pero al final seguimos un mismo concepto hacia grandes rasgos. Y todo eso que están viendo es parte también de la certificación. Típicamente, ¿cómo vamos a tener un escenario? Pueden haber dos tipos, voy a empezar por el primero. Y este lo conocemos como el despliegue on-premise o la administración en sitio. Aquí tenemos tres componentes. Primero tenemos el servidor de administración. Este componente es esencial y tiene que instalarse primero casi siempre. El servidor de gestión es el que me va a dar la consola de administración y el que me va básicamente a administrar, gestionar todos los dispositivos que yo registre para respaldar. Puedo tener instalaciones sin un management server, pero cada máquina entonces va a ser una isla que tengo que administrar independientemente. Segundo, tengo el almacenamiento, que vendría siendo esto de aquí arriba. Ese es el segundo componente. Y ese almacenamiento puede ser de varios tipos. Nosotros en Acronis tenemos data centers, así que pueden utilizar la nube para guardar respaldos ahí arriba. Y también pueden utilizar almacenamiento local. Ese almacenamiento local puede ser discos, carpetas compartidas de red, cintas y cualquier cosa local que tengan, incluso llegando también a Secure FTP, que ya vendría saliendo un poco de eso. Y cualquier dispositivo NAS o SAN que tengan conectado al ambiente. Y tercero, tenemos ya los agentes o lo que nosotros llamamos las fuentes de datos. Estos ya son lo que queremos proteger. O sea, los servidores, las máquinas, las aplicaciones, los móviles, etc. Y la ventaja es que, sin importar qué carga de trabajo tengamos, yo solo necesito un management server y una sola consola. Hay otros productos que les dicen, no, pues que para Office 365 necesitas una, para las móviles necesitas otra, para los servidores y las estaciones es otra. Entonces ya se viene complicando la administración. En este caso es una sola consola que les va a dar la administración de todo. ¿Sí? Preguntas que tengan hasta acá. Dime. Los agentes, digamos un servidor, tiene una capacidad de 5 teras. Imagino que esos 5 teras se van respaldan en el almacenamiento. ¿Tiene que haber un espacio de 5 teras o lo va a encriptar, lo va a suprimir? La pregunta es, ¿esos 5 teras son espacio utilizado o tamaño del disco?
Es una máquina que tiene un sistema operativo, aplicaciones y ambiente. Pero ¿esa es la capacidad del disco o lo que has utilizado? No, dentro del disco? de 5 teras. Entonces está utilizado. Ajá. Ok. Si es así, sí tenemos compresión y vamos a tomar únicamente los bloques utilizados del almacenamiento. O sea, que si tenés una capacidad, por ejemplo, de 5, pero estás utilizando 2, entonces el respaldo lo vamos a tomar de esos 2, le vamos a aplicar compresión, que de hecho se puede manejar el nivel de compresión. Ustedes definen qué tan alto es. Y lo vamos a guardar y lo vamos a transmitir ya una vez con compresión. Entonces eso te baja obviamente el uso de la red y te baja el uso del almacenamiento. ¿Eso lo hace la aplicación o lo hace el almacenamiento? No, eso lo hace la aplicación. O sea, nosotros desde el software hacemos la compresión. Entonces, políticas para hacer que vaya creciendo de acuerdo a la demanda de crecimiento del servidor. ¿El qué, perdón? Digamos, son 5 teras, que tengo espacio de un 5 teras, útiles tengo 2 teras, pero voy a hacer un respaldo para respaldar 2 teras, pero tengo un espacio de 5 teras en el almacenamiento. ¿Esos 5 teras son reales o son nomás 2 de los que están viendo en el servidor? A lo que voy es que, digamos, yo tengo un servidor que tiene una luz de 5 teras, pero estoy utilizando ahorita 2 teras nada más. Ok. Y eso es lo que quieres respaldar. Ajá. Pero obviamente va a crecer eso. Claro. Eso va a crecer, le tengo que decir la política al software para que digas, tienes que tener un espacio de 5 teras, aunque en realidad son 2 teras, y allá la vas a comunicar en la sala. Ya. Mira, no porque no estamos haciendo un copy-paste. Estamos, y voy a entrar en eso en unos momentos, pero vamos a utilizar esquemas de respaldo. No sé si has escuchado, por ejemplo, los incrementales, diferenciales, etc. Entonces, lo que vamos a hacer, un ejemplo, si estás usando el incremental, es que vamos a tomar el snapshot ahora de lo que hay, lo vamos a comprimir, lo vamos a enviar y lo vamos a almacenar con nuestro formato de respaldo en donde tú hayas definido. ¿Qué pasa la siguiente vez que yo tomo el respaldo? Quiero ver nueva información, va a crecer, va a disminuir, como sea. Vamos a ir a ver, ok, ¿qué ha cambiado desde que tomé el full hasta este punto? Y este delta va a ser mi incremental. Entonces yo voy a tomar solo este incremental, lo voy a comprimir y luego lo voy a trasladar y voy a crear otro punto de recuperación. Y así voy a ir. Por tanto, al principio, en la utilización vas a tener menos de 2 teras, porque la compresión te dio que 1.2, 1.4 teras, por ejemplo. Mientras vas haciendo incrementales, te vas a ir creciendo en espacio de almacenamiento en respaldo. Va a llegar un punto, depende de tu política de retención, que obviamente vas a pasar de esos 2 teras, porque vas a tener N cantidad de puntos. Todo ese dimensionamiento se tiene que calcular previo a la instalación de la herramienta. De hecho, la fase de planeación del respaldo es, o debería tomar más tiempo que la instalación como tal, ¿no? Planear cada cuánto se va a hacer el respaldo, a dónde se va a guardar, qué políticas vamos a utilizar, cuánta retención vamos a tener. Que eso a veces ni depende del cliente, puede depender de la industria. O sea, a veces le piden, no, tenés que tener respaldos por 2 años, o tenés que tener respaldos de semanales por los últimos 6 meses. Todo eso hay que reflejarlo y hay que calcularlo para ver en realidad cuánto voy a utilizar de aquí a 6 meses, de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, vas a ir creciendo, obviamente, ¿no? En esos puntos. ¿Sí? ¿Hay alguna herramienta para planear ese crecimiento o es más que nada por parte del ingeniero? No, nosotros tenemos una herramienta que es la calculadora de recursos. Eso tú le ingresas número de dispositivos, promedio de tamaño, te las voy a enseñar al final si quieren. Básicamente todo tu ambiente y te da recomendaciones de hardware para la instalación de la herramienta y también espacio y crecimiento de ese espacio, ¿no? Okay. Ahí van a haber unos temas que sí hay que calcular que a veces son complicados, por ejemplo, cuánta data cambia diaria en promedio en el cliente. Hasta ahora no me he encontrado un cliente que me diga un porcentaje, pero podemos manejar, digamos, rangos recomendados de acuerdo a la carga de trabajo que tenés. Pero sí. ¿Seguimos? Listo. Bueno, este es el escenario típico de una empresa mediana, una empresa grande. ¿Por qué? Porque una empresa mediana grande siempre va a necesitar un management server on-premise. Este management server, ya vamos a ver las características que tiene que tener. No son muy elevadas, pero sí hay algunos requisitos importantes. Y el segundo modelo, el segundo tipo de despliegue es el despliegue cloud. Esto está pensado para esas licencias estándar, es decir, para escenarios no muy complejos, pequeños, o donde tenemos casi lo mismo, o sea, solo estaciones, son como 15 estaciones de trabajo. ¿Cuál es la única diferencia? Que el management server
ya no se necesita instalar donde el cliente, sino que se despliega en la nube de Acronis. O sea, ese management server lo instalamos en nuestro data center y ese le da la funcionalidad al sitio del cliente. Pero seguimos manteniendo los tres componentes: el management server, el almacenamiento, que vendría siendo este o este si es cloud, y las fuentes, que estas sí son las mismas, ¿sí? Esa es la única diferencia. Si se encuentran, por ejemplo, una pyme que les dice, mira, quiero respaldar esas 10 estaciones que tengo, pero no tengo un server donde pueda instalar eso y no lo quiero instalar en la laptop del jefe. Entonces le dice, bueno, tenés la opción de que tu management sea en la nube, ¿sí? Y eso no quiere decir que yo no puedo almacenar local. O sea, eso solo es la administración. Yo puedo seguir almacenando local. Y una cosa importante en esos dos esquemas que casi siempre surge la pregunta es que cuando el respaldo va de la fuente hacia el almacenamiento, no pasa por el management server, ¿sí? Este solo administra, pero la información se manda directo hacia donde yo he indicado que se va a guardar. Si es la nube, esto va a ir directamente a la nube desde la fuente. Si es un almacenamiento local de red, por ejemplo, va a ir directamente desde esta máquina hasta la carpeta de red que yo he definido. ¿Por qué surge esa pregunta a veces? Porque este management server puede ser virtual, puede ser físico o incluso puede estar almacenado en una máquina virtual de Azure, de Amazon, etc. Entonces no tendría sentido que mandemos toda esa data primero a un server y de ahí la volvemos a bajar. Entonces la mandamos directo. Y otra cosa también es que las fuentes sí requieren una conexión hacia el management server al principio, pero no una conexión continua en el funcionamiento. De hecho, solo requieren una conexión por cada 30 días al management server para mantenerse activos. Pero toda la ejecución de las tareas que se configuran allá se despliegan a la fuente y es este dispositivo el que las ejecuta, no es aquel, ¿sí? Entonces este viene funcionando independiente y solo registra y solo manda información allá, ¿sí? Eso les menciono, es importante porque se van a encontrar escenarios donde dice, ay, pero es que esta máquina no va a estar conectada por 10 días, pero igual hay que hacer el respaldo local. Va a seguirlo haciendo, ¿sí? aunque pierdan conexión. ¿Listo? Bueno, hablemos de los requisitos técnicos ahora sí. Empecemos con el AMS o el Management Server. Aquí se puede instalar esto en Windows o en Linux. Y si es Windows, desde Server 2008 hasta 2019. También se puede estar en Windows PC desde 7 a 10. Y en Linux también hay un rango de kernel en que pueden instalar el Management Server. O sea que si un cliente les dice, no, yo detesto Windows, no lo uso, no me gusta, etcétera, etcétera, o no quiero poner una licencia para el servidor, pueden instalar ese management en una caja Linux, ¿sí? En cuanto a RAM, el mínimo, sin considerar el sistema operativo, claro, son para la aplicación 200 megas. O sea, con eso corre la administración. Ahora, por cada fuente de RAM, o sea, por cada agente que ustedes agreguen a esa consola, van a necesitar 4 megas adicionales. O sea, y ustedes pueden ir haciendo el cálculo de los recursos y eso también es lo que les da la calculadora que mencioné. Entonces les pregunto, una consola administrativa con 100 máquinas registradas, ¿cuánta RAM utilizaría? Las matemáticas, 4 por 100, 400 más las 200 mínimo, 600 megas de RAM con 100 máquinas. Eso no es elevado. O sea, en cuanto a cores, 2 cores es el mínimo y con eso va a trabajar la mayoría de escenarios. De hecho, el punto importante en el Management Server no es los cores y no es la RAM, es el disco. Porque estamos utilizando una base de datos que puede ser SQLite o puede ser SQL Server. Y sobre esa base de datos van a haber una buena cantidad de escrituras y lecturas, entonces entre más rápido sea ese disco, la administración también se va a ver afectada positivamente. SQLite ya viene incluido, o sea, la pueden instalar tal cual, viene incluida en el paquete de instalación, y eso les permite administrar hasta 900 máquinas con una sola consola. Si quieren más de 900 máquinas, podemos utilizar SQL Server y tenemos hasta 4000 máquinas por consola. Eso ya les da una idea de la cantidad o el volumen de los ambientes, ¿sí? Y por último, pues ya se los había mencionado, pero puede ser un servidor físico, un servidor virtual o puede ser una máquina en la nube. Con tal de que corra Windows o Linux, no nos importa en qué ambiente está corriendo, lo pueden instalar. ¿Consultas? Ese servidor es exclusivo más para esa función, no puede poner otra cosa ahí.
Recomendamos que se dedique, sobre todo Dedicado, ¿Perdón? es dedicado, perdón. Es dedicado. Sí, sí. O sea, recomendamos que en un ambiente grande, ese servidor no tenga instalado otras aplicaciones. Pero hemos encontrado a veces que lo instalan a la par de una aplicación de negocio que no es tan crítico, o un servidor que ya tiene algo corriente. Se puede hacer. Sí. Perdón. En ese servidor se puede también meter lo de para reducir la duplicación. Perdón, ¿qué? La de duplicación se puede meter en ese No, ese es otro componente. Sí, ese es otro componente. Se puede, técnicamente lo podrías instalar en el mismo server, pero no lo recomendamos porque temas como de duplicación, catalogado y otras que incluyen el otro componente, sí requieren de bastante procesamiento, o sea, RAM y CPU, y también escrituras y lecturas, entonces tendrías muy cargado ese server y te podría afectar la administración. ¿Sí? ¿El SQL se puede conectar con otro servidor independiente o tiene que estar instalado de forma local? No, ese lo puedes tener en otra máquina, el SQL Server. Solo le pones las credenciales y la dirección y ya puede utilizarlo. No tiene que estar en el mismo dispositivo. Listo. Y en cuanto a los agentes, pues hay varios, ¿no? Dependiendo del dispositivo que vamos a respaldar. Y hay aquí hay dos datos, el espacio que ocupa en disco una vez instalado y el consumo de memoria RAM que va a tener normalmente ese agente mientras está instalado. Entonces ahí podemos ver el agente para Windows, el agente para Linux, el agente para Mac. Cuando combinamos, por ejemplo, el agente para Windows con la carga SQL o Exchange, ahí obviamente va a usar más espacio. Y vamos a ver que cuando no está haciendo respaldo, ese agente utiliza poca cantidad de memoria RAM. Cuando está haciendo el respaldo, aproximadamente aquí les dice cuánto es que va a utilizar y hasta cuánto puede llegar en consumo de memoria RAM, ¿sí? Este rendimiento también lo pueden manejar ustedes. Ustedes le dicen si el rendimiento va a ser bajo, medio o alto, ¿no? Obviamente eso impacta directamente en cuánto tiempo se hace el respaldo, ¿sí? Así como si le pongo compresión baja, va a tomar mucho menos tiempo que si le pongo compresión alta. Entonces todo eso yo lo puedo ir modificando. Y eso es en cuanto a los agentes. Aquí no hay mayor ciencia. Y antes de pasar a la parte de la instalación, las ubicaciones. ¿A dónde puedo guardar yo los respaldos? Aquí hay una lista, digamos, amplia. Tenemos Cloud Storage, eso es data center de Acronis, ¿sí? O sea, se manda a la nube básicamente y allá se guarda. Ese espacio solo es para respaldos. Nosotros no lo vendemos como espacio para almacenar cualquier cosa, solamente es para respaldos. Folders locales, cualquier cosa que tengan en el disco local. Secure Zone es algo de Acronis también. Eso crea una partición dentro del dispositivo donde guardo respaldos y eso me puede servir para varias cosas. Por ejemplo, como una primera ubicación y que luego replico, o como algo apartado del usuario pero que tiene ahí local en caso que se necesite una recuperación. Sirve mucho para laptops que pasan afuera o eso. Una pregunta, ¿de esa partición tiene que ser antes de entrar al estado operativo o puede hacer la partición como en caliente? No, se hace en caliente. De hecho, la partición la haces desde la consola administrativa y le indicas al equipo crear Secure Zone, le indicas el espacio y ya él se encarga. Pero sí hay un restart, un reinicio que se tiene que hacer, pero se hace desde la consola. Luego tenemos folders de red, perdón. Y aquí pueden ustedes conectar cualquiera de estos que aparecen aquí, folders NFS, shares SMB, etc. Ahí les abre la posibilidad a una cantidad amplia de dispositivos. Secure FTP, la única nota ahí es FTP, no solamente Secure FTP, ¿no? Quitamos el soporte solo para FTP y agregamos solo para Secure FTP. Storage Node, aquí me voy a entender un poquito porque es el componente que mencionaba el compañero. Storage Node es un componente opcional en las instalaciones, no siempre va. Y lo que les va a dar Storage Node son 4 cosas: de duplicación o la capacidad de hacer duplicación, catalogado o la capacidad de ser catalogado, centralización de almacenamiento y también centralización de dispositivos de cintas. Por eso soportamos cintas, como ven más abajo. ¿Qué pasa si yo hago respaldo a cinta? Si yo no tengo un Storage Node, solamente la máquina donde esté conectado el dispositivo de cinta me va a poder respaldar hacia ese dispositivo. Es una máquina que está en la red, pero no tiene conectado el dispositivo, no lo va a poder hacer. A través del Storage Node yo centralizo, conecto ese dispositivo de cintas al Storage Node y cualquier máquina en la red registrada va a poder utilizarla para guardar respaldos hacia ese dispositivo de cintas. Luego tenemos cintas, ya las mencioné. Y por último,
Acronis Storage, que es un software aparte de Acronis, que es almacenamiento definido por software, que también me sirve para conectar almacenamientos de terceros como Azure Storage, Amazon S3, Google Storage, cualquier otro que esté bajo S3. No sé si ya han trabajado con S3, alguien, ¿sí? Amazon, me imagino, o algún otro. Amazon, sí, usualmente es el que escuchamos, pero S3, como sabrán, ahora es soportado por una gran variedad de herramientas y de menús. Así que al poner S3 nos abrimos a que pueda respaldar básicamente a cualquier repositorio de nube pública. Y por último, esto ya es más avanzado, definimos por script a dónde se va a guardar. ¿Cuándo me sirve eso? Cuando no estoy seguro a dónde es que va a estar esa máquina, en qué segmento, en qué ubicación, etcétera. Puedo tener un script ahí que me clasifique, filtre o haga lo que sea para tener siempre el almacenamiento correcto a donde se quiere guardar el respaldo. ¿Sí? Esto más que ambientes soportados solamente es una nota sobre los puertos. Esto lo podemos obviar la parte de medio de los navegadores, solo podemos decir navegador moderno y con eso van a poder ver la consola. La consola es web, no es escritorio remoto, no hay que estar enfrente del escritorio, así que solamente es un puerto ahí, ya justo ahora lo vamos a ver. Así que cualquier navegador, Chrome, Firefox, incluso Explorer o ¿cómo se llama el otro? Edge, lo pueden usar. Si lo utilizan, no sé si podemos ser amigos, pero pueden utilizar. Y luego tenemos la parte de los, y eso que trabaja en Microsoft, y eso tiene la parte de los puertos, y esos son los que utilizamos para diferentes tareas. Así que eso sí se tiene que verificar antes de la instalación que estén abiertos. Tenemos una forma sencilla de hacerlo, es una aplicación que corre dentro de la máquina y les dice qué puertos están cerrados de los que necesitamos y cuáles están abiertos. Así que de eso no se preocupen, que no hay que ir a revisar manual, corren la herramienta y están. Y si tienen software descifrado en las máquinas que van a respaldar, pues soportamos estos que están acá, cualquier otro lastimosamente no lo soportamos. Entonces si tienen algo descifrado con BitLocker, por ejemplo, lo podemos respaldar, tenemos soporte para ello. ¿Sí? Bueno, pasemos entonces a la instalación y aquí les voy a pedir, ¿todos tienen internet? ¿Sí? Bueno, entonces les voy a pedir que vayan a una primera vista de la consola y también la gente que está en línea puede hacerlo. Tenemos esta dirección, no sé si la alcanzan a ver hasta allá atrás. ¿Sí? Esta dirección los va a llevar a una consola de demo que tenemos. A ver, la idea de ahora era hacer toda una instalación. Bueno, como les mencionaba, la idea de hacer, digamos, una instalación del management server. Sin embargo, vemos ahí que algunos puertos no estaban abiertos, así que para evitar problemas y atrasarnos, mejor nos la vamos a saltar y vamos a hacer solamente la instalación de agentes. ¿Qué vamos a usar? Las máquinas que ustedes tienen, con las que están trabajando. Ya vieron que los requisitos no son muchos, así que debería correr incluso si tienen Mac o si tienen Windows. Entonces, ingresemos a esta dirección. La entramos los que están ahí, para saber. Los que ya están ahí. Debería aparecerles una consola de login, ¿no? Okay. Una vez estén ahí, vamos a utilizar los siguientes usuarios. Vamos a utilizar, en la parte de abajo dice ingresar usuario y dominio. Vamos a ir ahí y vamos a ingresar uno de estos. He creado 10 porque creo que somos 10, que deberían. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizarlo, vamos a ir en orden. Empezando de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ya tocó compartir. ¿Sí? Ok, entonces vamos a utilizar el usuario, tendría que ser LOTR, pleca, STUD01, STUD02, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la contraseña todas son iguales, es José 2010-2018 con la J en mayúscula. Me confirman si pueden ingresar. Los que están en línea también pueden usar cualquiera de estos, por lo menos para ingresar a la consola. Ya después vamos a ver con la instalación que ahí sí. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer como en el colegio, de numerar. ¿Pudieron ingresar? ¿Sí? Deberían estar viendo algo como esto. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Ingresamos a una consola. Les cuento el background solo porque estamos en la parte técnica. Esta consola, si se dieron cuenta en la URL, es una máquina virtual que está en Azure.
Lo que van a ver ahora en este ambiente es básicamente una red local emulada en Azure con algunas máquinas que viven en Azure. Pero eso se va a comportar igual a cuando lo que tengamos una red local on-premise del cliente. O sea, vamos a hacer instalación a través de IPs locales, vamos a hacer instalación ya sea remota o instalación directa en la máquina. Ahorita lo vamos a ver. Una vez ingresan, si lo vamos a ir por partes, la consola que estamos viendo, tenemos la primera parte es la parte de resumen, que es donde ustedes ingresaron, ¿sí? Ahí van a tener panel de control, alertas, actividades y reportes. Una de las principales diferencias entre estándar y avanzada es que reportes solamente hay en avanzada. Si ustedes tienen una edición estándar, el usuario no tiene reportes. Sí tiene los dashboards, los paneles de control, pero esos no son reportes que se pueden programar. Los informes sí se pueden programar. Y de hecho, ustedes pueden ir a ver qué hay en informes, pueden jugar aquí, pueden hacer y deshacer, no hay ningún problema, para que vean pues, cómo trabaja. Esa es la primera parte, que es siempre donde ingresa la consola. La segunda parte, que es la más importante, es la sección de dispositivos. Si ustedes van a dispositivos, van a ver que se va a expandir esa pestaña. Y ahí van a ver diferentes categorías a la izquierda y a la derecha van a ver una lista de dispositivos registrados. A la izquierda son los grupos por carga de trabajo que la consola automáticamente crea. Ahí vamos a tener, por ejemplo, grupos que se vayan a VMware, Hyper-V, Microsoft SQL, Microsoft Exchange, Oracle, etcétera, etcétera. Las plataformas que vimos antes, se va a crear un grupo por cada una de esas plataformas. Para Linux y para Windows se va a manejar en una sola, se va a estar aquí en todos los dispositivos, eso es común. Y a la derecha vamos a tener esta lista de dispositivos que si ustedes van acá arriba a la parte de agregar en este icono pueden cambiar la vista a tener algo como detallado y algo un poco más compacto. Personalmente me gusta más esta, pero ustedes dirán. ¿Por qué esta es la parte más importante? Porque desde acá, si ustedes van a agregar, es aquí donde tenemos el acceso a los instaladores de los agentes, ¿no? Y aquí vamos a tener estaciones de trabajo Windows Mac, servidores Windows Linux, toda la parte de virtualización y también toda la parte de aplicaciones, ¿sí? Que son, de nuevo, las plataformas que vimos hace un rato. ¿Qué plataforma falta aquí? De las que vimos antes. ¿Senserver? ¿Qué otra? ¿No? ¿Arriba? Ajá. Pues móviles, ¿no? ¿Móviles? Y hay una más. Y pregunta, dispositivos Mac, o sea, Workstation Mac, perdón, Linux, sí soportan. ¿Qué dice? ¿Servers Linux? Sí, de hecho, buena pregunta. Toda la parte que son escritorios Linux cae bajo server Linux. O sea, es el mismo instalador. Y se va a considerar, de hecho, como un server, incluso en licenciamiento, para que lo sepan. Y sí, no están los móviles porque los móviles son aplicaciones que se descargan en el teléfono. De hecho, Android y iOS la tienen. Si ustedes van ahora a la tienda y buscan Acronis Backup, pueden descargarla y si les queda tiempo incluso pueden registrarla a esta consola y van a ver que va a ir apareciendo el dispositivo aquí. Otra que no aparece acá es Oracle Database, porque esa aparece hasta que ya tenemos instalado un agente de Windows. Entonces, eso es lo único. Y más abajo tenemos esto que se llama dispositivo de arranque, que el dispositivo de arranque es un medio booteable, como una USB, por ejemplo, donde yo al servidor se lo voy a conectar y lo voy a bootear desde ahí para recuperar el sistema operativo completo, ¿sí? Hasta ahí. Puede ser una USB, puede ser un CD, un DVD, puede ser una ISO en ambientes virtuales. En general es un medio para arrancar la máquina sin un sistema operativo a partir de eso y recuperar un sistema operativo, ¿sí? Funciona para Linux y para Windows. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que les invito a hacer es que con el usuario que ustedes ingresaron, vamos a descargar el agente de la estación que ustedes tienen. Creo que la mayoría son Windows. ¿Alguien tiene Linux en su estación? Bueno, entonces en este caso todos serían Windows. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a estaciones de trabajo, seleccionamos Windows y aquí vamos a descargarlo, ¿sí? Acá hay un componente adicional que es la instalación remota. En ambientes con IP locales, aquí vamos a poner la IP del dispositivo, usuario, administrador del dominio, y le vamos a mandar el instalador. No tengo que ingresar a la máquina. Hay ciertos requisitos que cumplir para eso, pero se puede hacer, ¿no?
Si no tengo ese acceso, pues lo que voy a hacer es justamente lo que estamos haciendo ahorita, es descargar ese agente. Y esto les va a descargar un instalador web, o sea, un instalador pequeño, que ya luego en la instalación va a descargar solamente los archivos que necesiten. Si requieren del instalador completo, pueden ir aquí a descargas y aquí están todos los instaladores offline de los dispositivos. Pero fíjense que solamente el instalador offline de Windows, que incluye agente para Windows, para SQL, para Exchange, para Oracle, para todos los de Windows son como 1.6 gigabytes. Entonces no vamos a descargar ese ahorita porque vamos a dejar sin trabajar a toda la gente aquí. Así que vamos a instalar solamente el instalador web. O sea, ahí vamos a agregar estaciones de trabajo y vamos aquí a descargar. ¿Ya? Bueno, y ahí vamos a ejecutar el instalador. Bueno, para mientras se hace esa descarga, les voy contando de otra cosa. Que esta es la fuente de información central técnica que van a tener. Esta no, aquella de hecho. Esta es otra línea de producto que no estamos viendo hoy. La que ustedes van a necesitar es esta. Esta es la documentación general del producto. Pueden llegar ahí de dos formas, con el link directo o desde la consola en la que están. Arriba hay un gran signo de pregunta. A la derecha, al darle clic ahí, los va a llevar a la documentación. Bueno, les decía, aquí van a encontrar qué soportamos, incluyendo versiones y ediciones del sistema operativo, versiones y ediciones de aplicaciones, de hipervisores, etcétera. Cómo instalar procedimientos de recuperación, procedimientos de backup, procedimientos opcionales, como otros que vamos a ver. En general, el 90% de preguntas que ustedes tengan técnicas, las van a poder contestar aquí. Entonces, siempre insisto que esto o lo ponen en los favoritos o lo tienen disponible por ahí, porque la mayoría de preguntas las van a encontrar las respuestas ahí. Y está disponible en español. Es pública, así que también la pueden mandar a los clientes. Si el cliente quiere una referencia, ¿soportan tal cosa? Sí, aquí está el link donde Acronis dice que lo soporta. ¿Está en español o está en inglés? Este link es el de español. La consola, si no me equivoco, está en español. Puedes ponerle como referencia idioma, ¿no? ¿Perdón? ¿La consola? Sí, la consola tiene 18 idiomas, español es uno. Y de hecho es individual para cada usuario. Si tú la cambias a alemán y tú a ruso y tú a español, no le va a cambiar a los demás, ¿no? Así que la van a tener en el lenguaje que han seleccionado, ¿sí? Entonces, como les digo, en la consola solo van a la parte de arriba, la pregunta. Vamos a ir aquí arriba, a esta parte. Ayuda, documentación, y eso les va a llevar a ese link. Así que no tienen ni siquiera que anotarlo, ahí desde la consola lo pueden ver. Entonces aquí, como les digo, instalación, recuperación, requisitos, todo lo que estamos viendo hoy, la información está ahí, ¿no? Obviamente en otro formato, pero está ahí. Voy a hacer esto. Aquí, pues, hay varias formas de instalar. Hagamos lo siguiente. Vamos por esta parte de la instalación, solamente la teoría. Bueno, en instalación, vamos a empezar explicando lo de instalación remota, que es desde la consola. Si vamos a la consola, la instalación remota se refiere a cuando voy a agregar, solo sirve para Windows, ojo, y voy acá y me dice esto, IP, usuario, etc. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Y aquí les dice cuáles son los requisitos. Tenemos que deshabilitar el uso de la sesión para compartir de Windows. Si no estamos en un dominio, el User Account Control tiene que estar deshabilitado, por lo menos para el despliegue. Uso compartido de archivos de impresoras tiene que estar habilitado y estos puertos tienen que estar abiertos. Aquí les dice para qué es cada uno de ellos. Si se cumplen estos requisitos, puedo desplegar desde consola a máquinas Windows, pero ojo, solamente cuando el Management Server está instalado en Windows. Si el Management Server está instalado en Linux, no tengo esa opción, ¿no? Eso es también una diferencia técnica ahí. Hay otra forma de hacer la instalación. De hecho, cuando ustedes corran el instalador, van a ver que la primera pantalla les dice, ¿quieres crear paquetes MST o MSI? Yo ahí puedo desplegar masivo a través de políticas de grupo. No sé quién aquí ha trabajado con GPO, políticas de grupo.
Allá, ¿sí? ¿Alguien más? Ok, perfecto. Bueno, los amigos nos pueden decir, nosotros lo utilizamos para hacer esa instalación masiva en ambientes de dominio, ¿no? Donde tengo 50 máquinas y no quiero ir una por una o en la consola estar metiendo la IP de cada una. Lo que hago es que desde el instalador creo el paquete MSI más el de transformación, que es el MST, y eso lo pongo como una política de grupo y ya se despliega a las máquinas, ¿no? Y ahí va instalado. Eso es para ambientes grandes. Cuando tengo una instalación local en Windows, aparece esa opción, las GPOs. También puedo yo correr la instalación con comando, con esta herramienta de acá, o simplemente corro el instalador con la interfaz gráfica, next, 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 y se acabó. De hecho, la instalación, no sé quién aquí ha hecho instalación de agentes ya, 1, 2, no es muy complicada, o sea, no debería llevar tampoco gran ciencia, pero sí hay unas cositas importantes que tenemos que ver cuando corramos el instalador. Y en Linux, eso sí, tenemos que revisar los paquetes necesarios antes de la instalación. El instalador va a tratar de tener los paquetes que necesita durante la instalación, pero en ambientes Linux es más recomendado que ustedes mejor se encarguen primero de los paquetes, porque ustedes saben lo que tienen ahí, y después correr el instalador, o sea, un control, digamos, más granular. Y hay algunos requisitos también, necesitamos make, necesitamos GCC, también necesitamos PER. Este primero, cuando trabajan en Linux, es una de las causas más comunes de error en la instalación. ¿Por qué? Porque si los headers, perdón, si los headers no coinciden con la versión del kernel, no se puede. O sea, les voy a decir, no se pudo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que compilar el instalador antes en otra que tenga la versión que necesitamos y luego llevar. O simplemente poner los headers que son. Ustedes definen qué quieren hacer. Si es uno de prueba, es más fácil ponerle los headers que son. Pero si es uno de producción y no pueden cambiar esos headers o no pueden agregar, entonces mejor compilarlo afuera y llevarlo. Por eso les digo que es una de las causas más comunes de ese error, que es un error, es una Y por último, se puede dar el caso que al momento de correr el instalador la máquina no se registre al management server. ¿Qué pasa durante el instalador? El instalador primero copia todos los archivos, empiezan los servicios que tienen que empezar en Windows o en Linux, y por último el 97%, 95% del instalador registra esta máquina hacia el management server. O sea que en este punto necesito la conexión. Durante toda la instalación, pero en este punto es que se está comunicando. Si esa comunicación falla, el instalador va a instalar el agente, pero no lo va a registrar. Entonces, si lo quieren registrar, no es necesario reinstalarlo. Solamente corre un comando de registro y ya con eso pues, se registra en la consola. También me sirve cuando algún administrador por algún error borró el dispositivo de la consola, tengo que registrarlo de nuevo, pues lo puedo usar con esta herramienta. Esto pasa bastante, no les voy a mentir, puede pasar que no se registre, que no aparece, etcétera, pues con correr este comando solventamos la mayoría de esos problemas. Bueno, sigamos. Lo que vamos a tratar de hacer, y que ya veo que un compañero lo logró, es instalar un dispositivo, ¿sí? No vamos a instalar un management server, aunque ustedes podrían hacerlo con el mismo instalador que les pasé, porque es el instalador full. Sino que como ya tenemos un management server, que es donde nos estamos conectando, que es este, entonces vamos a utilizar ese management server para registrar nuestro dispositivo. Entonces aquí les voy a dar dos opciones. Cuando ustedes abren el instalador, van a ver lo siguiente. Un segundo. Vamos a correr el instalador. Ahí van a ver dos opciones. Una, instalar únicamente el agente, y la otra, instalar agente más management server. Obviamente que si seleccionan agente más management server, estamos instalando ese componente del AMS, ¿no? Y el agente solamente sería la fuente de datos, o sea, cualquier servidor, estación, etc. Solo para estar claros. Entonces, ustedes pueden instalar cualquiera de los dos. La máquina en la que están debería darles suficiente para correr ambos. Ahora, el ejercicio que yo voy a hacer acá es instalar únicamente el agente, entonces pueden ir siguiendo con eso.
Estos se los pedimos encarecidamente porque nos ayuda a mejorar el software. Es opcional, pero nos da datos como para mejorar errores, etc., ¿no? Al momento de proceder, aquí es donde están esas dos opciones. Si yo voy a instalar el management server y por ahí voy a empezar, pues voy a seleccionar la primera y eso al final me va a dar la dirección de la consola que ya después tengo que consultar desde otras máquinas. Sí. Pregunta, los agentes offline sí vienen separados, ¿no? El que es el management y el otro que es el agente de escritorio. Pero como es online, por eso te pregunto, ¿no? Para bajar cualquiera de los dos binarios. No, con online te referís a... Ah, o sea, hace como la instalación en línea, ¿no? Ah, bueno, yo ahorita estoy corriendo el instalador completo. Ah, Ya vas a ver la diferencia, si tenés el web ya vas a ver cuál es la diferencia, pero el instalador completo sí puede seleccionar componentes específicos. Bueno, y si cuando ya tengo un servidor de management y quiero esta máquina registrarla al servidor para respaldarla, entonces seleccionaría la segunda, que es instalar un agente de backup. Ahora, aquí abajo tenemos esta opción que es crear el MSI y el MST. Esos son los paquetes para despliegue a través de políticas de grupo, políticas de objetos de grupo. Y acá pues únicamente tengo que seleccionar estos y eso ya me crea un paquete MSI más un MST que ya luego subo a esa política y así yo lo despliegue. Entonces con el instalador completo yo puedo hacer esto, con el instalador web no, porque no tengo todos los componentes. Eso es una primera diferencia. Ahora, si yo en vez de solamente ir seleccionar aquí instalar, yo voy a personalizar la instalación, acá en qué instalar es donde yo puedo, si quieren sigan ahí, seleccionar qué componentes yo quiero. Como este es el instalador full, 1. Tantos gigabytes, yo aquí tengo todo. Puedo seleccionar el management server, no sé si instalaría un management o simplemente lo quito y solo quiero la gente para Windows, voy quitando el de SQL, voy quitando todos estos, etcétera, ¿no? ¿Por qué en este caso me selecciono SQL? Porque ya detectó que hay una instancia corriendo en este servidor que yo tengo, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que yo tengo que instalarlo, lo podría dejar solamente para Windows. Ahora, veamos qué son los otros componentes. El Management Server es el que te da la consola, eso está claro. El componente para instalación remota es el que permite hacer ese despliegue por IP que estábamos viendo que se puede hacer. El servicio de monitoring les va a habilitar ese panel de control que vimos cuando nos logueamos y los informes. Si ese servicio de monitoring no se instala, no vamos a ver esas dos opciones en la consola. Y esto nos da la parte de troubleshooting. Si en algún momento entramos a la consola y no vemos informes y dashboard, quiere decir que ese servicio no está corriendo. Hay que ir a verificar a la lista de servicios de Windows y ver qué pasó, ¿no? Ya una vez se activa en la consola vuelven a aparecer las dos opciones y ya se sigue. ¿Por qué pasa y por qué se puede hacer eso? Porque el software es modular, o sea, que un módulo no esté corriendo no quiere decir que el otro va a tener problemas. Va a seguir el backup, aunque el servicio de monitoring no esté funcionando. Un ejemplo. Aquí no voy a instalar un management server, solo quiero el agente para Windows, en el caso de la mayoría de ustedes. Y aquí hay más, hay agente para VMware. El agente para VMware viene también como Virtual Appliance. No sé quién ya ha utilizado VApps. ¿Alguien? Levanta la mano. ¿Solo tú? Ok. Bueno, una Virtual Appliance es básicamente el paquete que ya tú solo montas en VMware y eso ya trae todo lo necesario, solo configuras un par de cositas y ya se conecta. Es básicamente un Linux, un agente corriendo en Linux que me ve todas las máquinas virtuales. O lo puedo instalar en Windows, en un dispositivo que vea al host y entonces ya desde ese puedo correr. Diferencia entre estos, el agente para VMware en Windows me va a permitir hacer respaldo ahorrando la transferencia. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle que vaya de una vez al almacenamiento que yo tengo, ¿sí? El Virtual Appliance, como está viviendo ahí adentro, pues voy a usar los recursos del VMware para correr todos los respaldos, entonces también. Y ahí tenemos agente para Office 365, para Oracle y estos que son adicionales. El Storage Node ya hablábamos que es para duplicación, catalogado y demás. Este yo lo instalaría en un servidor aparte. Servicio de catalogado necesita del Storage Node y el servidor PXE, que ese pues iban a hacer despliegue también por red. Nota aquí, les pone que ya lo necesitan para el catalogado, eso no nos lo podemos quitar, tiene que ir. Y estos tres, este Backup Monitor
va a ser un componente que va a quedar aquí en el tray de Windows, donde el usuario que esté utilizando el escritorio en ese momento, lo que va a ver es, se está ejecutando un respaldo, o el siguiente respaldo es tal fecha, y también va a poder definir una contraseña de cifrado para su respaldo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, al director, o al gerente de finanzas, o un usuario cualquiera, y es un requisito que él defina su contraseña de respaldo para que solo él pueda ver las cosas, entonces yo le digo, ok, mira, ya está instalado, ve aquí, pon tu contraseña. Yo creo el respaldo desde la consola y eso se ejecuta ya cifrado, ¿no? Pero solo el usuario puede ver su respaldo, puede ingresar su respaldo. La línea de comandos es eso, una línea de comandos para respaldar y recuperar. Y el Bootable Media Builder es para crear USBs de arranque, para poder recuperar después. Ojo que el Bootable Media Builder, cuando yo creo una ISO, no es específica a un dispositivo. Yo puedo usar una sola ISO para recuperar todo mi ambiente si quisiera. O sea, no tengo que crear una por cada máquina. No necesito 100 USBs para 100 máquinas. Una sola lo recupera. Pero desde ahí también se puede sacar el Universal Restore, o ese se lo vamos a volver. No, el Bootable Media Builder es el componente que te lo... Sí, y si quieres, típicamente se instala cuando instalas el Management Server, así que usualmente lo vas a encontrar en la máquina donde está el Management Server y desde ahí lo crearías, ¿no? Pero si lo necesitas en otra máquina, corres el instalador y solo agregas este componente y ya, desde ahí lo puedes crear. Bueno, una vez tenemos eso, lo siguiente que definimos es, todo esto ustedes lo pueden cambiar también, ¿no? Y esto tenemos que especificar, pues, a dónde es que está mi Management Server, ¿sí? O sea, a dónde va a ir a registrarse. Entonces acá ingresen la dirección que yo les pasé, donde está, pueden copiarla de la URL incluso, que vendría siendo esta. Y lo ponemos así. Vamos a cambiar a utilizar una cuenta y esa cuenta va a ser la misma con la que hicieron login. Entonces sería el OTR, por ejemplo, stud01 y aquí abajo la contraseña que es José 10 2018. En buena teoría, ahorita que yo dé el don, va a verificar y aquí me da un error que creo que también les va a dar a ustedes, ¿no? Sí, que el servidor de management tiene una versión menor que la de la gente, o sea, tengo que actualizar el servidor de management primero, antes de que ustedes puedan instalar, así que voy a hacer ese paso así rapidito. Que de hecho la actualización, como típicamente se hace en un ambiente, es que primero actualizan el management server y después actualizan los componentes adicionales como el storage node y después actualizan los agentes, ¿sí? Ese sería el orden, no puede ser al revés. Si se dieron cuenta, ya me dijo, o sea, esta versión que estás tratando de instalar es superior que la que tenés ahí arriba. Entonces, ¿no? Sí. Cuando se instala, cuando agregas un host de VMware o Hyper-V, ¿te instalas también algo ahí, un paquete o nada más lo conectas con las credenciales? No, tienes que registrar. Viste que en los componentes de instalar había un agent for VMware, que era for Windows o Virtual Appliance. En el caso de Hyper-V es lo mismo, agent for Hyper-V, entonces ese agente lo instalas en la máquina Windows donde está corriendo. O en el caso de VMware, pues en el mismo host, o si es un Windows que tenga acceso al host. O sea, siempre necesita un instalador. Ahora, una vez regresas a la consola aquí, sí te va a pedir al momento de crear el plan el usuario root. Ahí sí vas a poner las credenciales ya del host VMware. Y en el instalador también para verificar que las va a pedir. No sé si eso te referís. Sí. ¿Y voy a poder respaldar el mismo host más las máquinas? Sí, en el caso de VMware y Hyper-V puedes respaldar el host completo. En VMware te incluye, por ejemplo, los parches que has instalado, los logs, un montón de información. Y en el caso de Hyper-V igual. Entonces vas a poder recuperar, en dado caso se te pierde el host, a otra máquina. O sea, todas las configuraciones más las virtuales. Eso solo para Hyper-V y para VMware. Los demás, como no tenemos respaldo a nivel del host, no se puede respaldar el host, solo las virtuales. ¿Sí? Bueno, estamos actualizando el Management Server.
van a disculpar por el pequeño caso. Y una vez termine, en buena teoría debería poder correr el instalador, por lo menos el que yo les pasé. Tengo una pregunta, José. ¿Sí? Si tenemos la versión 11.7, ¿se recomienda planchar sobre ese mismo servidor a la base 5 o pasar más rápido? Depende del ambiente. Si es un ambiente pequeño, sí, puedes caerle encima, o sea, solo correr el instalador, eso te lo va a actualizar. Pero si es un ambiente grande, se recomienda hacer lo que se llama una instalación paralela, o sea, dejas corriendo la 11.7, instalas un nuevo server, la 12.5 una instalación nueva, y después vas pasando las máquinas poco a poco, ¿no? O sea, que va a haber un momento en que vas a tener corriendo los dos productos. ¿Por qué? Porque en un ambiente más grande puedes tener planes de respaldo más complejos, más cosas, entonces caerle encima no te garantiza que todo eso se va a pasar de forma correcta, ¿sí? Entonces mejor inicias una nueva instalación y solamente vas transicionando, ¿sí? Pero el instalador te va a dejar caerle encima a los 17, eso sí. Yo veía que utiliza el mismo agente de la nube que on-premise. No, es diferente. Sí, o sea, la base es la misma, pero los bits sí son diferentes. O sea, si quieres para el cloud, vas a tener que ir a la consola cloud y descargarlo de ahí. Si quieres para on-premise, tiene que ser así como lo descargamos aquí. Eso sí. Si, digamos, tuviera un esquema on-premise y quisiera llevarlo a la nube, tendría que desinstalar todo mis... Sí. Y hablando de eso, si tenés la consola ya en cloud, ¿sí? E instalás algo on-premise, técnicamente son dos cosas independientes. No es que una se sincronice con la otra, sino que esta es una instalación propia y esta es otra cosa. ¿Ya? Y lo contrario es también cierto. O sea, la on-premise no se va a sincronizar con la consola cloud. O seleccionas una o seleccionas la otra. ¿Ya? Que no sé si viste los modelos de despliegue al principio. Entonces, o es uno o es el otro. ¿Ya? Ahora, en empresas grandes podrías tener, por ejemplo, un sitio principal, tener un montón de máquinas con algo on-premise. Y puede ser que los sitios externos, donde ya son más pequeñitos y solo el respaldo cloud, por ejemplo, algo local, tengan su propia consola en nube. No te cobramos por consola adicional. O sea, las licencias de hecho se venden para dispositivo protegido, no por consola activada. Así que puedes tener N cantidad de consolas. Es más, cada máquina puede tener su propia consola, pero no haría sentido. Pero serían consolas diferentes. Sí, eso sí. Tendrían consolas diferentes. Si realmente fuera híbrido, on-premise y en cloud, tendría que tener dos consolas, una on-premise y otra. Una para el ambiente on-premise y otra para el cloud. No, pero cuando te refieres híbrido, yo tengo servidores on-premise y servidores en la nube. Que yo tengo servidores on-premise, pero además también tengo el servicio en la nube. Como máquinas en Azure o algo así. O máquinas que estén, ¿cómo se dice? Que a lo mejor nunca se conecten al sitio, ¿no? No, o sea, para ese caso puede ser una sola instalación local. Por ejemplo, cuando tenés Azure o Amazon, lo que puedes hacer es, usualmente se hace, si tienes conexiones sitio a sitio, VPN, entonces todas se ven como que si fuera una red local, ¿no? En ese caso, una sola consola te serviría para todo el ambiente híbrido. Ahora, si ya tú querés separar, es decir, en una consola administro lo local, en otra consola administro lo de nube, lo puedes hacer también, pero, a ver, tendrías que instalar arriba la consola en cloud también, etcétera, y ya serían dos administraciones distintas. Eso es lo único, ¿no? Pero se puede manejar con una sola. De hecho, ahorita lo que estamos haciendo es que sus máquinas, la que registró el compañero, está aquí, y este servidor del management vive en Azure. Y aquí ni siquiera estamos por VPN, estamos llegando por una IP pública, digamos. Entonces, también se puede. Lo voy a dejar corriendo ahorita la actualización y hagamos un par de cosas más y después volvemos al instalador. Vamos a la configuración inicial, que es una de las últimas partes. Cuando tenemos ya la consola instalada, en realidad no hay mucho que hacer para ya tenerla lista. O sea, podrían instalarla y lo siguiente es registrar un dispositivo y va a funcionar. O sea, no hay nada que hacer como requisito para que funcione. Ahora, sí se recomienda hacer ciertas cosas, pero eso tiene que ver más con el planning de ese backup. O sea, antes de instalar la consola y antes de registrar dispositivos, yo ya tengo que tener, o el cliente tiene que tener definido cómo voy a agrupar mis dispositivos, si voy a aplicar diferentes políticas de respaldo a esos dispositivos y en qué momento se va a hacer esos respaldos.
Un ejemplo, si yo tengo 200 equipos, ¿sí? Si yo hago el respaldo al mismo tiempo de los 200 equipos, estoy matando mi red. O sea, eso va, como nosotros decimos, va a tronar, ¿no? Entonces tengo que planearlo, tengo que empezar a hacer grupos que los puedo dividir por departamento, por grupos que yo he hecho de la A a la C, de la D, o lo que sea, pero los voy a agrupar. Y eso se tiene que hacer, obviamente, la planificación antes de la instalación. No es que yo lo instale y es ahí voy a ir a ver cómo, este viene por acá, este viene por acá. No, tengo que hacer. Para hacer eso, en la consola, ustedes pueden ir a la parte de configuración. Y acá tenemos una pestaña que se llama administradores. Eso está en la misma consola que vimos hace un rato. Esta es la primera separación lógica que pueden hacer de los equipos. Van a tener un nivel superior que se llama organización y abajo de ese pueden crear cuantos grupos ustedes quieran. De hecho, si quieren crear ahora un grupo, si quieren crear ahora un grupo lo pueden hacer, le pueden poner el nombre que ustedes quieran y luego se pueden agregar como administradores a dicho grupo con el mismo usuario al que hicieron login. Bueno, entonces les decía, tienen un primer nivel que son las unidades organizacionales. Esa donde dice administradores de organización, y ahorita ya la van a ver un rato, con esa nosotros podemos crear diferentes unidades que pueden ser sitios o pueden ser separaciones lógicas en un mismo sitio, lo que yo quiera. Lo importante de esto es que cada unidad, cuando tenemos un ambiente conectado a dominio, puede tener uno o varios administradores, usuarios de dominio o grupos del dominio. Y cada uno de ellos, si yo soy, por ejemplo, administrador de la unidad 1, pero no de la unidad 2, yo no voy a ver los equipos de la unidad 2, solamente de la unidad 1. Entonces eso me sirve también para separar y tener un poco más seguro ese ambiente, ¿sí? Si lo quiero ver con acceso para diferentes sitios. Eso vendría siendo en configuración, administradores, y aquí está organización, y abajo de este puedo crear todos esos. Entonces yo solo tendría que venir organización, aquí crear unidad, y le diría maps. Y dentro de esta, ya entonces yo puedo agregar administrador o crear subunidades. Yo podría tener, por ejemplo, unidad o organización completa, unidad México, unidad Colombia, unidad El Salvador, y dentro de México, subunidad, por ejemplo, y empezamos con las diferentes ubicaciones, y así en cada una. Y cada una de esas puede tener uno o varios administradores. Entonces ya ahí estoy haciendo una separación de los equipos por sitio, ¿no? Y ahí también ves que puedes tener una sola consola para varios sitios, aunque sean remotos, ¿no? Y eso lo tienes que ir haciendo, o sea, en el momento de la configuración. O sea, no tienes una plantilla, un documento se puede llenar desde antes y ya nada más irlo a cargar en el... No, eso se tiene que hacer una vez ya está la consola creada. Entonces, ahora, ¿cuántos sitios podrías tener? No deberían ser demasiados para empezar. Así que esto no debería llevarte mucho tiempo, o sea, unos 5 minutos en crear las diferentes unidades y en asignar los administradores. Ahora, antes de eso, obviamente, tienes que tener qué unidades querés y quiénes van a ser los administradores en cada una, pero eso es una labor que se sale de la persona. Pero esta es la creación es rápida, ¿sí? Y esa es la primera separación que se puede hacer. Por defecto, si no crean unidades, todo va a caer bajo la unidad superior, que es organización. O sea, todas las máquinas van a pertenecer a organización. Entonces, ahora sí, tratemos de crear una unidad organizacional. Vamos a configuración, vamos a la parte de administradores. Y esta consola está conectada o sea, tiene un dominio atrás. Entonces vamos a ver que si yo creo una unidad y le pongo maps 1, yo dentro de maps 1 puedo ir a agregar administrador y desde ahí voy a buscar en el dominio lotr.log y ahí pueden buscar su propio usuario. Si yo busco, por ejemplo, stud, me aparecen todos los que empiezan con stud. Entonces, agréguense el usuario que ustedes tienen a su propia unidad organizacional. Yo voy a utilizar el 01, entonces le doy aquí en el más, finalizado, y eso quiere decir que ya stud01 es miembro de esa organización, ¿sí? Por el momento, todos los studs, todos los usuarios que ustedes están usando son miembros
de la unidad superior, por tanto pueden ver todas. Pero arriba, a la izquierda, van a ver que yo puedo cambiar de unidad a unidad. Esto no lo va a ver un miembro de una unidad, esto solo lo vería el administrador. Vamos a ver si alguien ya creó una. Yo ya me uní. ¿Ah? Yo ya me uní. Ahí está, MAT 06, etc. Se pueden agregar también en las que están ahí, no hay ningún problema. Y esa es la primera diferenciación de equipos. Esto, si yo voy a dispositivos, por ejemplo, en la lista de dispositivos me va a aparecer a mí como administrador a qué unidad pertenece ese equipo. Si yo voy acá y le digo unidad, ahí me la muestra, y regreso acá y aquí me dice, aquí mira, esta es la organización, esta es la Ciudad de México, esta es la Ciudad de México, esta también, etcétera, ¿no? Al momento de instalar, si este usuario tiene acceso a varias unidades, el instalador le va a preguntar en qué unidad quieres dejar esta máquina. Si ese usuario solo tiene acceso a una, por defecto la deja ahí. Así que tienen que tener definido, porque esto no se puede cambiar una vez la máquina se registra. Si yo agrego a una unidad de un equipo y le configuro su política y hace respaldos, si la quiero cambiar de unidad, ¿migra todo? No, es que no, por el momento no hay una herramienta para cambiar de unidad. O sea, tendrías que quitar el registro de la máquina y volverla a registrar en otra, pero si la ubicación no está disponible en esa unidad, no vas a poder ver los respaldos, tendrías que empezar una nueva cadena de respaldos. Si la ubicación es compartida a todas las unidades, ahí sí, pero típicamente lo que se hace es que cada unidad maneja sus propias repositorios de almacenamiento. Entonces, no se podría. Por eso es que es importante cuando la vas a registrar saber en qué unidad va a quedar. Y es importante tener esas unidades creadas desde un principio. Si no, después ya te quedó. Y decías que no hay forma de cambiarlo después, ¿no? O sea, tienes que desinstalar y volver a instalar. Sí, tienes que quitar el registro y registrar en la otra unidad con otro usuario. Y ahí no serviría, o sea, si yo, por ejemplo, si yo selecciono una de estas, en la lista TI, ¿quién es? ¿Alguien de aquí? ¿No? Entonces alguien de allá. ¿De Vázquez? Ok. Con todos. Bueno, si yo a esta, por ejemplo, le digo borrar, eso no quiere decir que la gente se va a desinstalar de tu máquina. La gente va a seguir instalado, simplemente quita el registro en la consola. Entonces ahí tendrías que correr el comando que vimos hace un rato. No lo vimos específico, pero se mencionaba que es registro manual. Entonces si yo la quiero cambiar de unidad, simplemente la borro y la vuelvo a registrar con un usuario que pertenezca a la otra unidad. Ok, porque ahí estoy en la organización, ¿no? Ahorita estás en Ciudad de México. Ajá. ¿Sí? Entonces si yo borro y la vuelves a registrar, si sos miembro de más de una unidad, que es el caso porque este usuario es admin, vas a seleccionar en el instalador a qué unidad quieres instalar. Y vamos a hacer eso justamente ahorita. Estábamos en el instalador y ahora sí debería en Done. Y aquí me pregunta, miren, Claro. ¿a qué unidad la querés instalar? Entonces, el usuario que yo estoy usando ahorita es miembro de todas estas unidades. ¿Por qué? Porque es administrador global. Entonces, si yo la quiero dejar en Santiago, por ejemplo, entonces ya sabe que en esa unidad la va a registrar. Solamente los administradores de esa unidad la van a poder hacer. Aquí hay cosas adicionales, podemos conectar a través de un proxy, podemos cambiar la cuenta para el servicio de agente, se puede modificar, si no, pues únicamente damos a instalar, que es lo que deberían hacer en este momento, y ya entonces eso hace el proceso de instalación, como digo, copia, registro, activación de los servicios, y por último, hace el registro. El registro es el último paso en el instalador. Por eso es que puede instalarse y no registrarse. Digamos, no es algo que haga fallar el instalador si no se registra. Entonces, dejémoslo corriendo ahorita y vamos a ver el siguiente nivel en los grupos. El siguiente nivel se llaman grupos de dispositivos. Esos grupos de dispositivos en cada unidad pueden tener diferentes grupos. Entonces, si yo me cambio, por ejemplo, de organización a Santiago, que es donde estoy registrando la máquina, va a recargar la consola y me va a mostrar solo los dispositivos que están ahí, y yo dentro de eso puedo empezar a crear grupos de esos dispositivos. Hay dos tipos de grupos. Si te das cuenta, en Santiago no hay nada todavía, nadie ha registrado aquí, y en las demás, por ejemplo, en Ciudad de México,
sí hay algunas máquinas. Yo aquí puedo entonces empezar a crear dos tipos de grupos, estáticos y dinámicos. Los grupos estáticos es como que yo le ponga ventas, marketing o piso 1, piso 2, piso 3 y yo manualmente voy a arrastrar la máquina a ese grupo. ¿Sí? Me voy a ir a la organización para que lo puedan ver. Así con todas las máquinas. Y eso se hace a la izquierda en dispositivos, en la opción que dice equipos con agentes, que es la segunda. Abajo dispositivos, equipos con agentes. Y acá en nuevo grupo, abajo, ahí creo un grupo estático. Entonces yo digo maps, piso 1. Y dentro de ese, entonces yo empiezo a agregar a Nancy, empiezo a agregar a Cito, pero no sé si están en piso 1, pero van a estar. Entonces empiezo a agregar a todos. No. Los empiezo a agregar a todos y yo puedo decir que, mira, agregar, puedo agregar una máquina o simplemente añadir un dispositivo ya registrado. Aquí dice todos y voy a agregar, por ejemplo, a TI G. López, por decir algo. Entonces ya aquí voy a empezar a agregar varias máquinas. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque yo puedo aplicar un plan de respaldo al grupo completo. Entonces ya no tengo que ir yo máquina por máquina aplicando y diciéndole respaldar mañana a las 5 de la tarde y otra vez, y otra vez, y otra vez, sino que creo, aquí donde dice agrupar copia de seguridad, creo un nuevo plan y ese plan va a aplicar a todas las máquinas de ese grupo. Entonces, si yo en algún momento pongo una nueva máquina a ese grupo, automáticamente se aplica este plan y se lo empieza a correr. ¿Sí? Esos son los grupos estáticos. Los grupos dinámicos, vamos a ir aquí donde dice todas y vamos a ir a la parte de buscar. Vamos a hacer esto así. Y acá hay una flecha que les da más opciones. Esto ya es para automatización. ¿Por qué? Porque estos grupos son precisamente dinámicos, entonces van por condiciones y no por lo que yo defina por un drag and drop. Entonces yo puedo decir aquí, mira, todas las máquinas que no tengan protección, cuyo rango de IP esté de la X a la Y, cuando yo registre esa máquina, automáticamente ponerla en este grupo. Y esto puede ser más extenso. Si ustedes van aquí a la par hay una I de información, ahí van a ver que hay diferentes operadores. Entonces yo puedo decir que es igual a, que es mayor que es diferente a. Si yo voy a más información, van a ver que yo puedo decir más cosas como todas las máquinas Windows cuyo rango de IP esté entre este y el otro, cuyo nombre empiece con tal, colócalas en este grupo. Entonces yo solo tengo que registrar, o sea, solo tengo que instalarlo y el software automáticamente me la va a dejar en ese grupo y le va a poner el plan de respaldo que ya definí para ese grupo. Entonces ya no tengo que hacer nada en administración para que empiece a respaldar. ¿Sí? Entonces ese es uno de los, y aquí están todos los operadores, ¿no? OS name, OS type, OS product type, línea, tenant, el estado, todo eso pues lo pueden ir ustedes haciendo, ¿no? ¿Preguntas sobre esto? ¿No? Entonces, alguien, no, nosotros todos tenemos Windows, ¿no? Entonces, creemos un grupo que diga, y aquí tenemos la referencia, cuyo tipo de sistema operativo sea Windows. ¿Sí saben cómo? Vamos a solamente copiar esto, OS type, y vamos a decir OS type, y le vamos a dejar únicamente Windows. Y al momento de hacer búsqueda, ahí ya me da solamente las Windows, que obviamente son todas en este caso. Si yo le cambiara esto a Linux, no me dio ninguno. Ahora, si yo voy, por ejemplo, por el nombre, vamos a ver, nombre, name, puedo poner ok, vamos a poner, a ver, analista TI, vamos a usar el tal analista TI. ¿Se dan cuenta? Aquí les dice qué es lo que pueden utilizar. Nombres de host, nombres para archivos virtuales, nombres de base de datos, dirección de correo, etcétera, 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 etcétera. Entonces yo voy a decir, perdón, analista TI.
Aquí está. Entonces ya todo lo que tengan ese nombre y que tengan una combinación, porque yo puedo ver analista TI, END, OS type, tal cosa, yo puedo ir combinando. Entonces ya lo busco y acá entonces guardar como, y esto ya me queda como un grupo dinámico. ¿Sí? Entonces yo le digo nuevo analista TI. Y ese grupo entonces ya me quedó como un grupo más de dispositivos. Entonces ya tengo dos niveles, sobre todo para escenarios grandes. Primero, organizacionalmente, y segundo, agrupar dispositivos. Ya cuando tengo eso, ya puedo entonces empezar a hacer mis planes de respaldo. Bueno, y como último paso, ahora que ya tienen su máquina registrada, lo que queda por hacer es crear un plan de respaldo. ¿Sí? Ese plan vamos a ir a todos los dispositivos y vamos a seleccionar la máquina que ustedes registraron. Yo voy a utilizar una de las de ustedes. Y al momento de seleccionarla, la primera opción es la que necesitan: crear copia de seguridad. No voy a entrar en mucho detalle del plan, porque todavía quiero ver lo de Active Protection, pero básicamente aquí define qué voy a respaldar, dónde lo voy a guardar, en qué momento voy a hacer el respaldo, cuánto tiempo voy a mantener esos respaldos, si lo voy a cifrar, aquí hay llaves AS de 128.256, si voy a convertir a máquina virtual o si voy a hacer una copia de seguridad de aplicación, o sea, si voy a incluir SQL, Exchange, etc. Bueno, les va a aparecer esto ahorita porque obviamente no tenemos suficientes licencias para todo el ambiente, así que de igual forma aquí solo pueden ver cuáles son las opciones. Por ejemplo, en esta puedo respaldar todo el equipo, discos, archivos, carpetas, y según lo que yo vaya seleccionando me van cambiando también esas opciones. ¿Sí? Es que, disculpes, ahorita lo hice una prueba, yo le cambié el nombre del equipo y ya no se registró. ¿Tengo que volver a configurar de nuevo el cambio de equipo, el nombre de equipo? Sí. De hecho, no va a detectar el cambio de nombre. Ajá. Bueno, entonces eso se llama un plan de respaldo. Y recuerden que un plan de respaldo se puede aplicar a varias máquinas. O sea, es como una plantilla. Ahora, eso es cierto únicamente en edición avanzada. La edición estándar no permite hacer eso. La edición estándar sí es un plan por cada máquina. Eso también es administrativamente un problema. Y en estándar tampoco tienen las organizaciones. En estándar no podemos separar por organizaciones, solamente por grupos de dispositivos. Una vez ya tenemos eso, aplicar un plan, pueden seleccionar una de estas que están en estado de aceptar. Si van a crear copia de seguridad, van a ver los planes aplicados. Una máquina puede tener más de un plan aplicado, eso también. Y acá pueden ver también las opciones avanzadas, opciones de copia de seguridad. Y ahí les van a dar dónde manejan la compresión, el rendimiento, comandos, velocidad de subida a la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco vamos a entrar mucho en detalle en esta sesión a esto, pero sepan que todas esas opciones están dentro de esas opciones avanzadas. ¿Cómo llegué ahí? Aquí en el engranaje, opciones de copia de seguridad. ¿Sí? Y a este punto, cuando ya aplican ese plan de respaldo, ahí entonces ya la máquina está protegida. Ahí se empieza a ejecutar. Cuando yo aplico un plan de respaldo, lo que hace el management es que esto es un script que se lo manda a la gente lo despliega en la máquina y el agente de la máquina es el que lo ejecuta. ¿Sí? No es el management server, es el agente de la máquina que lo ejecuta. Por eso es que en el agente, bueno, mediante la línea de comandos, ustedes pueden ver tareas programadas, cuando se ejecutó la última tarea, porque es el agente que lo hace. Y también para troubleshooting eso sirve bastante. Y hasta aquí nos quedamos con el proceso, digamos, de registro de instalación, que es lo principal que queríamos ver ahora. Claro que aquí nos podemos desviar por muchos lados, en ambientes virtuales, cloud, etcétera, pero en general es eso, ¿no? Una cosa adicional que sí quería mostrarles, porque hemos venido mostrando varias características principales, que también era otra cosa. Las unidades organizacionales, la integración con Active Directory con el dominio, los planes de respaldo, la soporte para varias plataformas en una sola herramienta, y hay una adicional que llama mucho la atención siempre, y es esta, que se llama Active Protection. Active Protection es protección contra ransomware. Entonces, de ahí creo que alguien me lo mencionó cuando pasábamos la USB, es precisamente esa funcionalidad. Active Protection viene desactivado por defecto en todas las instalaciones, pero no necesita una instalación adicional. Lo único que tenemos que hacer es venir acá, activárselo a la máquina, guardar los cambios y en la máquina lo que sucede es que vamos a correr un servicio. Voy a ir a donde está instalada esta.
vamos a correr un servicio que se llama Acronis Active Protection. Voy aquí a servicios, por nombre, y es este. Acronis Active Protection Service. Ahorita está en stop. Así que yo puedo ir a habilitarlo. Y voy a decir aplicar. Ya está, o ya debería haber mandado la actualización. Y eventualmente entonces ese servicio se va a activar en la máquina. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, yo aquí le he dicho, segundo la licencia. Vamos a aprovechar de hacer eso. Licencias. Para asignar una licencia es así también, lo tienen que hacer al principio, si no, no les deja hacer un plan de respaldo. Si ya tienen licencias, simplemente van, la seleccionan y yo lo utilizo. Vamos a ver. Esta. 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 Y ahora sí, voy a dispositivos y ahora en teoría esto ya está licenciado, así que debería poder aplicar. Ahora sí, está aplicado. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, fue a decirle a la máquina que activara este servicio. Ahora ya está en running, si se dan cuenta, antes estaba detenido y eso es todo lo que pasó. Y ya me está diciendo aquí, mira, no hay un plan aplicado o simplemente estamos actualizando. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que una vez teniendo ese Active Protection, si llega un ransomware a empezar a cifrar archivos, lo voy a detectar, lo voy a detener y si yo he seleccionado que el comportamiento sea revertir los cambios, entonces me va a revertir todo eso cifrado a los archivos que estaban anteriormente, de la forma en la que estaban. Esto no es un sustituto al antivirus, es un complemento, es una capa más de protección, o sea que si tienen cualquier antivirus funciona con eso y lo hemos probado extensamente. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tienes como límite antes de que sea como algo irreversible? Ah, ¿cómo así? Sí, por ejemplo, empiezas a encriptar y tienes un caché, pero hasta cierto punto va a haber un cambio o una modificación del caché. Sí, el caché es 10% del tamaño del volumen que tengas. Ajá. Y dentro de ese 10%, el tamaño máximo del archivo es 10% del caché. Ok. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenés. Ahora, en la mayoría de casos vas a seleccionar solo detener el proceso, porque usar el caché pues implica espacio en el disco. Solo con detener el proceso ya logras detener el ataque. Y ya luego tú manualmente recuperarías de los respaldos los archivos que fueron cifrados. ¿Cuánto se tarda en detenerlo? Es bastante rápido. De hecho, en aplicarlo sí toma unos minutos. Voy a ver si con este que lo acabamos de aplicar ya funciona. Y vamos a ir, aquí debería tener algunos simuladores. Entonces, asumamos, por ejemplo, que este es un ransomware y lo que va a hacer es que empieza a cifrar esos archivos, ¿no? O sea, cambia extensión, los cifra, los pone inaccesibles. Give me all your money. Y eventualmente, si te das cuenta, ya lo está revirtiendo. Viste que algunos ya estaban y él los revirtió todos, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en el servidor de administración? Aquí me dice, mira, tenés una actividad sospechosa, que es la alerta que me acaba de dar. Le voy a dar resumen, alertas, y aquí me dice, ok, mira, crítico, actividad sospechosa detectada, y dentro de eso me va a decir qué proceso, que es el que yo corrí, qué acción se utilizó, lo revertí, y te diste cuenta que yo lo activé y pasaron como 2 minutos y ya está, pero eso son en archivos pequeños, ¿no? Y qué archivos fueron afectados, ¿sí? Entonces, si yo hubiera seleccionado la otra, simplemente lo detiene, pero me los deja así, ya después tengo que venir al respaldo, volverlos a bajar y demás. Pero es así como funciona. Y tiene otra aplicación importante, que es la autoprotección. Y con eso voy a finalizar, que es el hecho de que protege los respaldos anticifrado. ¿Por qué es importante? Porque hay ransomware que atacan directamente los archivos de respaldo. De Acronis, de Veeam, de cualquier solución de respaldo. Entonces, si te atacan los respaldos y al mismo tiempo te atacan los archivos, ya no te puedes recuperar. Por eso es que tenemos esto de autoprotección. O sea, solamente el ejecutable de Acronis puede modificar los archivos de respaldo. Cualquier otra cosa no los deja. Y hay listas negras, lista blanca, exclusiones de carpeta, por si, por ejemplo, son developers o security testers, si quieren por ahí ponerse creativos, también lo pueden hacer. Ese está incluido en Standard Advanced, no tiene costo adicional y no conlleva una instalación adicional.
Y con eso entonces, digamos, es lo opcional que les quería mostrar. Hasta aquí nos quedaríamos hoy. Las máquinas ni modo se las voy a borrar más tarde. De todas formas no tienen licencias para utilizarlas, así que no van a poder hacer mucho más que lo que hicimos hasta hoy. Pero obviamente ustedes como socios de negocio de Acronis tienen licencias NFR, que son Not for Resale. De entrada, un nivel autorizado ya tiene un paquete, y el paquete les va a dar una licencia de servidor, una licencia de workstation, una licencia de virtual host y otras por ahí adicionales. Entonces ya pueden probar el producto y son licencias permanentes para su uso de testing o laboratorios. Así que pueden armar, de hecho este mismo laboratorio está armado con licencias NFR, ¿no? Eso es si ustedes son un partner registrado y con sus certificaciones al día. ¿Sí? Aquí entonces les pregunto, ¿hay alguna duda de lo que hemos visto? Esto claramente no es todo. La certificación técnica vemos en detalle todo esto que acabamos de ver y más, las opciones de respaldo, planes, recuperación, etc. Pero de lo que hemos visto hoy, ¿tienen alguna pregunta, una consulta, algo que no vieron y que hubieran querido ver? Igual en línea pueden preguntar en el chat, ahí los estamos leyendo. Sí, dime. Lo cual estuvo bien a la hora de la instalación de la gente que puede crear el appliance para Windows. Ya trae la consola y trae todo. Sí, hay dos tipos de appliance. Está el appliance donde viene el management server, o sea, el appliance para administrar. Se lo descargas y ahí viene montado sobre un Linux y ese te va a dar la administración. Okay. Y el otro appliance es el appliance de la gente, nada más. O sea, cuando ya tenés una consola administrativa en otro lado y lo único que querés hacer es registrar ese hipervisor hacia esa consola. Entonces, descargar el appliance que viene aquí y ya con ese, pues, la gente se registra y todo, y ya viene todo dentro de la appliance, pues, encerrado. Ok, y para un tema de prueba de concepto, pues puedes instalar todo en un solo servidor. Es que a veces los clientes no te dejan, ahora te dicen, doy un server y ahí instala todo. No, sí, se puede instalar todo en uno. De hecho, en el management server podrías, con una sola máquina puedes instalar el management server, un mismo agente para Windows o VMware o SQL, etcétera, conectarte al otro VMware, hacer respaldo desde ahí. O sea, con una misma máquina para prueba de concepto podrías hacer inclusive mucho. Sí, aunque ahí subiría un poco la máquina. Lo podrías hacer. Típicamente se necesita que se instalen máquinas separadas, ¿no? Pero de que se puede, se puede. Sí, digo, un tema de concepto. Sí. Ya una instalación por ejemplo se pone todo eso en otro server, que te vaya a visitar en la librería y todo eso. Sí, sí se puede. Perdón, tenías una pregunta. Sí, podemos ver a grosso modo la configuración para agregar una librería que tenemos que ver dentro de la consola. Librerías de respaldo, ¿no? Sí. Okay. Te vas a copias de seguridad, aquí en ubicaciones, puedes agregar ubicaciones nuevas y aquí te va a dar Cloud Storage, local, red, nodos, conexores, etc. Las librerías, ¿me estás hablando de librerías de citas o en general? Sí, ok. Entonces sería aquí, ¿sí? Y tiene autodetección. O sea que una vez conectas al dispositivo, te aparece el dispositivo, ya lo puedes seleccionar y lo preparas, le decís que está disponible para respaldo. Yo aquí no tengo una, pero creo que en esta sí hay. Seguridad, ubicaciones. Y aquí en ubicaciones, estas por ejemplo, son SIMs que se agregaron de esa forma. Se agregaron ubicación, no sé si están conectadas a este server, no estoy seguro. No, está en otro, y aquí hay como 40, así que, digamos, pero desde acá es que lo conectaría. Ahora, eso es, el dispositivo está conectado a una máquina bien específica, como por ejemplo esta. Si lo que querés hacer es centralizarlo, que hablábamos del storage node, vendrías acá, instalarías primero un storage node, te vas a la parte de configuración, te vas a la parte de nodos de almacenamiento, y aquí creas lo que se llama una ubicación dentro de este nodo, ¿sí? Agregar ubicación. Y aquí le vas a decir nombre, qué tipo va a ser, o sea, la dirección. Aquí seleccionarías ese dispositivo de cinta conectado y ya pues te queda como comunicación y esa después la puedes utilizar para mandar respaldo ahí de cualquier máquina. También acá le harías la duplicación, le harías el catalogado, se lo activarías a esa ubicación, porque estamos hablando de un nodo de almacenamiento. ¿Hay de duplicación a disco y a cinta? No, hay de duplicación a ubicaciones en local, carpeta de red o discos locales. Y, ¿qué bueno? Sí. Pero así también. Sí,
Es como dijiste, vamos a activar la... No, ahí está hablando de las ubicaciones, sorry que no lo distingues, pero es sobre la ubicación. Y activas la ubicación de la ubicación completa. También puedes activar el cifrado de la ubicación completa. O sea, cualquier cosa que respaldes ahí, aunque al respaldo no le pongas cifrado, ya sabe que esa ubicación está cifrada, por tanto, lo va a cifrar. ¿Sí? Eso que te permite hacer este nodo de almacenamiento. Para conectar a algún otro storage de la nube como Amazon o Azure. Sí, te vas a copias de seguridad, ubicaciones, agregar ubicación, y aquí el que vas a seleccionar es Acronis Storage. Ahora, esto conlleva una instalación adicional. Todavía no tenemos conexión directa, pero sí sé que en el roadmap, por ejemplo, tenemos que va a haber conexión directa con Azure Storage, o sea que no vas a necesitar esto, sino que de una vez vas para allá. Pero por el momento, si quieres conectar Amazon, Google, cualquier S3, incluyendo Azure también, instalarías esta imagen de Acronis Storage, que es un sistema operativo de nosotros. Es un Linux sobre una virtual, sobre algo cloud, etc. Y lo conectarías a través de eso con Azure, con Amazon, etc. Entonces, conectas el Management Server. O sea, es una máquina virtual que va a vivir en Azure o en Amazon o en la ubicación del cliente. Típicamente sería en la ubicación del cliente, porque primero la mandaríamos a Acronis Storage y aquí la mantenemos hasta que se termine de subir. ¿Sí? Entonces, si no lo tenés aquí, lo tenés arriba, pues esta subida va a tener mucho tiempo y mejor lo usas como de staging, digamos. Pero sería a través de esto. ¿Sí? Ya si quieren ver eso, ahí hacemos otra sesión donde vemos la configuración, porque sí conlleva ahí algunas cosas y demás. Acronis Storage no es solo para eso, digamos que el producto fue pensado para nodos, clústeres de almacenamiento en servidores de bajo costo. Ahí tenés también replicación de data, ya sea por código de borrado, replicación de 2, 3, etc. Pero si solo quieres conectar Azure o Amazon, son una instalación bien cortita con suficiente espacio. Sí. Al inicio comentabas que en esta modalidad on-premise lo podemos cerrar en un servidor o podemos tener la consola en la nube. Sí. ¿Cómo hago esa, en temas de cuando yo instalo la consola, cómo hago esa licencia? Okay. Nada más, Al momento de que cuando registras tu licencia, te va a pedir que vayas a account.acronis.com, que es este sitio de aquí. Dentro de este es donde vas a encontrar por primera vez el instalador, ¿sí? Y aquí, ahora entras aquí a la parte de productos y acá, pues cuando termine de cargar, ahí vas a ver que te aparecen tus licencias. Por ejemplo, aquí está, Acronis Backup Advanced, y entonces tú decís, ok, mira, estas licencias yo las quiero a la nube, o aquí damos Acronis Backup, cualquiera de las dos versiones, y aquí dice Open Cloud Console. Entonces, si yo doy aquí, ya me despliega una consola en nuestro data center y ya te la da como que es esta, ya no tienes que hacer la instalación. Lo único que tendrías que hacer es el registro de los agentes hacia esa consola. ¿Sí? Si querés descargar el instalador para on-premise, entonces sería la otra opción. Y ahí así es básicamente como la abrís. Perdón, aquí en la Acronis Account, si nosotros vamos a darle el servicio a un tercero, ¿se puede meter una lista de distribución como correo? ¿Una lista de distribución? Me refiero, no sé, si yo puedo crear una lista de distribución, no sé, Microsoft@mpcnet.net.mx, el nombre del cliente y todo eso. Okay. ¿Se puede registrar así en vez de un correo activo? Me refiero de Vázquez, etc. Si esa dirección tiene inbox, si puedes, porque te vamos a mandar comunicaciones y activaciones. Sí. O sea, se crea la lista de distribución y estamos todo el equipo de servidores. Cuando se registre, obviamente va a llegarle a toda la lista de distribución, a todos los ingenieros dentro de esa lista, y no hay ningún problema, o sea, sí se puede realizar. Sí, es que este es un login, o sea, puedes usar cualquier cuenta y una contraseña te manda la activación de la cuenta y ya ingresas con ella. Si varios tienen acceso, pues varios tienen acceso. O eso, digamos, para internos, ¿no? Porque ahí tendrían sus NFRs y demás. Cuando es un cliente, lo que se hace es que la activación se hace en el cliente, o sea, el cliente con su correo viene y crea una cuenta de Acronis. Y de ahí registra las licencias que él compró. Contigo, recuerda que estamos hablando del 12.5, no del modelo cloud, esa es otra cosa. Aquí estamos hablando del modelo on-premise, que son licencias. O sea, como que
Exactamente. Yo tengo mi servidor, se instala la consola y desde ahí inicio. Y mis llaves son mías. Ah. Yo las registro a mi nombre. Ok, y en cuestión de cloud, como va a ser como... Ah, no, ahí es completamente distinto. Ahí ni siquiera hay licencias ni nada. O sea, eso es... Sí, es más, si hablamos de eso quizás vamos a entrar en otro mundo. Si quieres después lo vemos también. Sí, perdón. Bueno, yo compro 50 agentes para Workstation. Sí. Y yo en esa lista le digo que los quiero administrar en una consola cloud. 50 agentes se casan en esa consola y ella no los podría utilizar para una consola on-premise. No, el agente solo, la licencia solo se casa cuando se la asignas, que es lo que yo hice rápido ahorita hace un rato. Cuando se la asigné al equipo para que me dejara aplicar el plan, ahí entonces sabemos que esa licencia está asignada a ese equipo. Eso no quiere decir que esa licencia vive por el resto del tiempo con ese equipo. Ya la puedo desasignar y ponérsela a otro. ¿Sí? Está claro, deja de respaldar, pero el otro ya tiene su licencia. Entonces, si tenés una consola cloud y en la consola cloud querés respaldar 25 a las 50, vas a asignar allá 25, y el resto de las llaves las vas a utilizar en la consola on-premise. Pues, es un ejemplo. Igual yo puedo desasignar, asignar, las puedo mover como yo quiera. Perdón. Sí. ¿Cómo está esa parte de licenciamiento? ¿Cuál es el proceso completo de licenciamiento y aplicado a la solución? Y la segunda pregunta es, toda esta solución como tal, ¿se puede englobar dentro de un DRP? Ustedes, Acronis como tal, da alguna asesoría o alguna consultoría para poder hacer el DRP completo o cómo lo manejan ustedes? Okay, con la primera, el licenciamiento es sencillo. De hecho, vamos a tener, o ya tuvimos una sesión de... No, ya tuvimos una sesión de licenciamiento, que es hacer un webinar comercial corto. Maps University, ahí que te cuenten. Pero sencillo, siempre licenciamos equipo protegido. Entonces, si vas a proteger 10 estaciones, 10 licencias de estación. Si vas a proteger 5 servidores virtuales, 5 licencias de servidor. Si vas a proteger, y esa viene la especial, un host, hay una licencia que se llama Virtual Host. Entonces, si vos tenés un Hyper-V con 40 máquinas virtuales, necesitas una licencia de Virtual Host. Si tenés un Red Hat con 3 máquinas virtuales, una licencia de Virtual Host. Son máquinas virtuales ilimitadas para hosts virtuales y no importa la capacidad de RAM, de cores, etcétera, que tenga el host. Es una licencia sin importar y puedes crecer. Esas son las 3 principales. Y ahí tenés para usuarios de Office 365 y como adicional Cloud Storage, que será almacenamiento en nube. Esa es una suscripción, pero es eso. Y claro, separas si la quieres estándar o la quieres avanzada. Licenciamiento de hecho es muy sencillo, pero lo vemos en detalle en otra sesión. Pero obviamente ese licenciamiento, ¿cómo llega y cómo se instala en la consola? O sea, eso... Ok. Eso, si vas a la consola, vas a configuración, vas a la parte de licencias y acá, aquí en la lista, si tenés licencias perpetuas, porque hay perpetuas y por suscripción, simplemente vas a añadir claves y nosotros te hemos mandado una clave, como la registras y ya queda en ese servidor de marcha. Si es una licencia por suscripción, puedes hacer esto de sincronización y eso me sincroniza con lo que yo tengo aquí. De hecho, lo mismo que yo veo acá, lo veo aquí en esta consola. Esas cuando son suscripción. De hecho, y hago un punto que ya me preguntaron bastante, el modo de despliegue cloud, cuando la consola está en nube, solo está disponible para licencias por suscripción. Si son perpetuas, no tienen esa opción. ¿Sí? Y solo para la edición estándar. O sea que el único escenario donde se puede desplegar consola cloud es estándar por suscripción. Cualquier otra combinación no se puede. Y luego, para complementar, simplemente vas a las licencias y las asignas, como yo hice hace un momento, al equipo que necesitas. Contestando la segunda pregunta, sí, esto puede ser parte de una estrategia completa de recuperación ante desastres. De hecho, nosotros tenemos un servicio on-premise de recuperación ante desastres que utiliza Backup Cloud como la base. Ahora, ahí sí tienen que involucrarse, por ejemplo, servicios profesionales de Acronis y demás, que sí existen, tienen un costo. Típicamente eso lo vemos ya en implementaciones bien grandes. O sea, ya cuando estamos hablando de infraestructura bastante grande. Hay, por otro lado, lo que nosotros conocemos como Disaster Recovery Cloud, que eso funciona para la parte cloud, por ejemplo, que ese sí es DR como servicio, ¿no? Y va amarrado a backup también. Entonces, digamos que tenemos varias opciones. Se piensa o se está considerando en el roadmap que ese servicio de DR Cloud se pueda pegar a un producto on-premise como este, pero por el momento no está disponible.
pero sí es eso, ¿no? O sea, la misión de Acronis es ser la solución de protección de datos completa. Además de plataformas, también vertical hacia, incluso hacia la recuperación de esas. ¿Alguien más? Las unidades que para subdividir el universo de equipos se pueden casar con el Active Directory para que quede el mismo árbol, la misma estructura. No, hay que decir los grupos. Ajá. Es decir, creando los grupos y ahí pues ir metiendo las máquinas. ¿Los del chat están callados? Los del chat. No, los del chat. No los demás, los del chat. No tenemos preguntas. No. Bueno. Ok. Con eso entonces, pues de mi lado es hasta aquí donde quería llegar. Y ya con eso terminamos. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Yo quedo a sus órdenes, yo soy la encargada directamente de la marca KineMaps. Les dejé mis tarjetas en sus lugares. Y bueno, para los del chat les vamos a estar mandando igual los datos por correo, tanto de la presentación, ustedes la pueden checar en Maps University y también pueden checar la información directamente en la página de Maps y el correo de agradecimiento por su asistencia. Entonces, pues con esto se terminaría lo que es el Demutech del día de hoy. Gracias. Estén pendientes para los próximos Webex que próximamente les estaremos mandando lo que es el calendario. Sí, listo. Gracias. Leave meeting, sí.